Mucho antes de la historia de Seiya y de sus compañeros, existió otra guerra santa. En una era marcada por la sangre, el sacrificio y las leyendas olvidadas, los Caballeros Dorados entregaron sus vidas en batallas intensas y ardientes. Ellos son hombres capaces de enfrentar de frente su destino. Estoy hablando de la saga The Lost Canvas, donde voy a mostrarles diversos secretos, misterios y curiosidades sobre los Caballeros Dorados de esta obra. En este video veremos 33 curiosidades sobre los Caballeros de Oro de la saga The Lost Canvas. Así que ya deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos de una vez al video. Curiosidad número 1. El origen de la Revolución Estelar. En The Lost Canvas, Xion de Aries aparece como un caballero dorado, que desde su infancia fue entrenado directamente por Hakurei de Altar. Además, fue compañero de batallas de Doko de Libra durante la Guerra Santa contra Hades y sus espectros en el siglo XVII. Más adelante, tras el fin del conflicto, sería nombrado Gran Maestro del Santuario de Atena, liderando la reforma de la institución en el período de posguerra, hasta finalmente ser asesinado por Saga de Géminis en el siglo XX. Sin embargo, como el maestro de Xion en esta saga fue Hakurei, quien no pertenecía a Aries sino a Cáncer, él no le transmitió la técnica Revolución Estelar ni otras habilidades propias de la constelación de Aries. En el manga clásico de Masami Kurumada, se dice que Xion creó por sí mismo la Revolución Estelar y que también dominaba la extinción estelar. Pero en The Lost Canvas, obra de Shiori Teshirogi, específicamente en la saga Gaiden, es revelado que fue Avenir de Aries quien le transmitió las técnicas de extinción y revolución estelar, debido a que Xion, al entrar en contacto con la caja de Pandora de la armadura dorada, tenía el poder de acceder a las memorias del anterior caballero de Aries. Curiosidad número 2. Los cabellos del toro. Asgard es el único caballero de Tauro conocido principalmente por su velocidad en vez de por su fuerza. La autora Shiori Teshirogi cambió varias veces el color de su cabello a lo largo de la obra. En la portada del volumen 5 y en apariciones coloreadas, su pelo luce con un tono lila claro. En cambio, en la portada y en la historia, Gaiden aparece con el cabello blanco grisáceo. En materiales promocionales y en otros dibujos, Asgard también es representado con cabello lila oscuro, rosa claro o gris oscuro, sin mantener un patrón definido. Este detalle resulta interesante porque sucede lo mismo con Aldebarán de Tauro en otras sagas. En el manga clásico aparece rubio, en el manga episodio G Assassin también. En el anime original se le muestra con cabello corto y oscuro. En la saga de Hades se lo representa con cabellos largos. En Soul of Gold tiene cabellos púrpura y en el episodio G clásico aparece con el cabello verde. Curiosidad número 3. La semejanza entre los caballeros de Géminis. Aspros de Géminis guarda similitudes con otros caballeros de este signo. En su forma de espectro, tenía el cabello negro, y cuando estaba vinculado al mal, sus ojos se teñían de rojo por el deseo de batalla, igual que Abel de Géminis en Next Dimension, Paradox en Omega y Saga en su versión maligna del manga, así como la parte oscura de Saga en el anime, y al igual que Caín y Abel de Next Dimension, él pertenece al reducido grupo de geminianos que nunca sufrieron de doble personalidad, ya que su lado maligno se manifestó a través de la intervención de los dioses. Recordemos que en el manga original, Saga no poseía una dualidad mental, sino que la diosa Ker, hermana de Thanatos e Hypnos, implantó un espíritu maligno dentro de su cuerpo. Aspros es también uno de los 3 caballeros de oro de su generación que no fueron presentados de forma adecuada en el anime de The Lost Canvas, apareciendo apenas de forma breve y sin diálogos. Los otros 2 son Regulus de Leo y Defteros de Géminis. Curiosidad número 4. Las similitudes entre los caballeros de Cáncer. Manigoldo de Cáncer comparte varias características con otros representantes de su signo. Al igual que ocurre con Máscara de la Muerte en la saga clásica y con el Contador de la Muerte en Next Dimension, no conocemos su nombre verdadero. Fue discípulo del gran maestro Sage, y en la obra clásica sabemos que Xion también entrenó a los dorados de esa era, incluyendo al propio Máscara de la Muerte. El pasado de Manigoldo fue turbulento, cruel y marcado por la muerte,
lo que le hizo perder rápidamente la inocencia de su infancia. Tanto él como su maestro, así como el contador de la muerte de Next Dimension, fueron los únicos caballeros de cáncer que se comprometieron a no ser despiadados ni deshonrados, diferenciándose de los demás, que en su mayoría eran considerados crueles y sin piedad, como el mismo Máscara de la Muerte. Además, Manigoldo guarda paralelismos con Tenma de Pegaso. Tal como notaron Sasha y Sage, la historia de ambos se asemeja. Crecieron huérfanos, sufrieron la violencia de los espectros y luego canalizaron su voluntad en proteger a los demás como caballeros de Atena. La diferencia es que el camino de Manigoldo en un inicio fue distinto al que siguió Tenma. Curiosidad número 5. El caballero dorado más joven de The Lost Canvas. Regulus de Leo es considerado el prodigio supremo de todos los caballeros dorados de la historia. Hijo de un antiguo caballero de Leo, dominó todas las técnicas de los demás signos, con apenas 14 años de edad. Su capacidad de adaptación era extraordinaria, y gracias a sus ojos especiales podía analizar las técnicas de sus oponentes e imitarlas. Radamantis lo comprobó cuando vio cómo Regulus replicaba su ataque, rugido deslizante. Regulus poseía un cosmos tan elevado que podía bloquear el ataque de un espectro celeste usando solo un dedo. Es considerado uno de los caballeros más poderosos de su generación. Tras morir y alcanzar el octavo sentido, se fundió con la naturaleza y se desplazaba como el viento, logrando destruir las Apuris de un juez del inframundo con un único ataque, y siendo capaz de recrear un Big Bang con un solo golpe. Curiosidad número 6. El verdadero Buda. Asmita de Virgo es la encarnación más fiel de Buda en toda la franquicia. A diferencia de Shaka, que buscaba la iluminación, Asmita ya había alcanzado el Nirvana. Dominaba el octavo sentido, y fue él quien creó el rosario utilizado por los caballeros para sellar las almas de los espectros de Hades. Asmita se alzó como uno de los dorados más poderosos de The Lost Canvas. Incluso Doko de Libra y Asgard de Tauro temían enfrentarse a él. Su poder era tan grande que podía derrotar espectros sin esfuerzo alguno. Fue capaz de pulverizar a Cagajo de Venu, un espectro de nivel cercano al de los 3 jueces del inframundo, utilizando su rendición divina. Su mayor técnica era el Tesoro del Cielo, con el cual podía anular incluso el séptimo y octavo sentido de sus enemigos. Además, tenía la capacidad de abrir el ciclo de reencarnaciones del Samsara, impidiendo que alguien volviera a renacer. Esto se narra en el manga Gaiden, en una batalla ocurrida antes de los hechos que conocemos en el anime. Curiosidad número 7. La semejanza de Doko con su discípulo Shiryu del Dragón. A lo largo de The Lost Canvas, el estilo de combate de Doko guarda una gran similitud con el de su futuro discípulo Shiryu. En su lucha contra Gordon de Minotauro, se quita parte de su armadura, concretamente el pectoral. En el Gaiden del volumen 6, donde es protagonista, utiliza una técnica llamada Danza de los 1000 Tigres, con la cual derrota a Mudand de Pardal. Además, emplea el dragón naciente para vencer a Rui de Kyuubi, una técnica con el mismo principio que la de Shiryu, dejando desprotegido su corazón al ejecutarla. Curiosidad número 8. La enfermedad en el corazón del escorpión. Cardia de Escorpio padece una rara condición cardíaca, pero en vez de debilitarlo, usa esa dolencia como fuente de poder. Cuanto más se esfuerza su corazón, más fuerte se vuelve. Cuando apenas tenía 10 años, supo que no viviría mucho debido a su enfermedad, pero logró prolongar su vida gracias a una transfusión de sangre de Atena realizada por Crest, el antiguo caballero de Acuario. Fue también Cardia quien salvó a Yato y a su hermana cuando eran niños, llevándose a Yato consigo al santuario. Curiosidad número 9. El lado espectro de Sísifo. Sísifo, hermano menor de Ilias de Leo, fue el guardián de Sasha, la reencarnación de Atena en esa era, desde que la encontró en un orfanato en Italia. Por esa razón, además, es tío del prodigio Regulus. En el mundo onírico, se observa su lealtad absoluta hacia la diosa, protegiéndola incluso después de su muerte. Esto explica por qué Sagitario es siempre el caballero que aparece para salvar a Atena en momentos de máxima crisis. Su versión con Sapuris fue incluida como un detalle especial para los fans que deseaban ver esta armadura,
la cual nunca llegó a mostrarse en la saga de Hades original. Curiosidad número 10. La diferencia en la armadura de Capricornio. En The Lost Canvas, la mayoría de las armaduras doradas comparten un tono de dorado uniforme. Sin embargo, el Cid es uno de los dos únicos caballeros cuya armadura posee un tono diferente, más oscuro. El otro es Regulus de Leo, con una tonalidad más clara. El Cid de Capricornio es además el personaje que más enfrentó a dioses, logrando superarlos por sí mismo. Se decía que su corazón era tan afilado como una espada, referencia directa tanto a su personalidad fría como a su arma más poderosa, su Excalibur, capaz de cortar cualquier cosa. Curiosidad número 11. El caballero de oro que se enfrentó a Poseidón. Degel de Acuario fue el caballero que tuvo el destino de enfrentar a Serafina, la princesa de Bluegrad, cuyo cuerpo fue poseído por el mismísimo Poseidón tras su muerte. Degel sacrificó su vida para sellar ese poder, además de luchar contra el general marino del dragón marino, Unit, quien en el pasado había sido su mejor amigo de la infancia. Como la mayoría de los caballeros de Acuario, Degel poseía la capacidad natural de la criocinesis, lo que le permitía manipular el hielo y crear cualquier situación a su favor durante los combates, manteniendo siempre el control de la batalla. Era capaz de dominar el cero absoluto, y su inteligencia y estrategia eran tan notables que el gran maestro lo eligió para aprender el arte de leer las estrellas, prueba indiscutible de su gran capacidad de observación y adaptación. Gracias a esto, Degel utilizó las propias aguas del océano que inundaban el templo de Poseidón para contener el poder desbordado de ese dios y evitar su completo despertar, aunque el precio fue entregar su propia vida. Curiosidad número 12. El caballero de la sangre envenenada. Albafica de Piscis es uno de los pocos caballeros capaces de derrotar a sus enemigos sin siquiera tocarlos. Su sangre envenenada era su arma letal, combinada con las rosas venenosas que siempre lo acompañaban. Bastaron solo 2 golpes para noquear a Rusé del Cuervo Negro. Pero la gran diferencia de Albafica frente a los demás caballeros de Piscis fue que su sangre, extremadamente tóxica, podía acabar con cualquiera al mínimo contacto. Tan poderoso era su veneno que incluso superaba al de su maestro, Rugonis de Piscis, quien murió precisamente por los efectos de su propia sangre venenosa. Curiosidad número 13. El caballero que derrotó al hermano de Cronos. Xion, en la historia de The Lost Canvas, logró un hecho impresionante. Fue el único caballero de Atena en derrotar 2 veces a Kairos, un dios primordial, aunque Aspros de Géminis también lo consiguió una vez. La primera vez ocurrió cuando Xion buscaba la armadura de Aries para convertirse en caballero. En esa ocasión, la armadura se hallaba sellada en una grieta dimensional, y Kairos dejó su sombra, una réplica de sí mismo con sus mismos poderes, para impedir que Xion alcanzara su objetivo. Junto a Manigoldo de Cáncer, Xion consiguió vencer esa sombra. La segunda batalla sucedió después de la Guerra Santa del siglo XVI, cuando Xion ya había sido nombrado Gran Maestro del Santuario. Kairos logró escapar de su sello, el cual había sido impuesto por Aspros, pero fue finalmente Xion quien lo derrotó de manera definitiva, reafirmando su fuerza y autoridad como líder del santuario. Curiosidad número 14. La semejanza entre los caballeros de Tauro. Asgard comparte varios puntos en común con otros caballeros de Tauro de distintas eras. Fue el primero en perder un ojo, el derecho, durante su feroz batalla contra Cagajo de Venu. Más adelante, Harbinger, el caballero de Tauro del siglo XXI en la saga Omega, también perdería un ojo, aunque el izquierdo en su infancia. Tanto Asgard como Aldebarán en la saga clásica, como Ox en Next Dimension, murieron de pie, manteniendo su postura de combate hasta el final. Otro detalle interesante es que, al igual que Aldebarán y Harbinger, Asgard también desarrolló un especial respeto por los caballeros de Pegaso de su época. En su caso, ese vínculo fue con Tenma. En el caso de Aldebarán, fue con Seiya en la serie clásica, y en el de Harbinger, con Kuga en la saga Omega. Curiosidad número 15. El caballero de Géminis, destinado a ser gran maestro. Desde niño, Aspros fue víctima de Kairos, quien plantó en su mente la semilla del mal. Por esta razón,
cuando alcanzó el rango de Caballero de Oro, cometió numerosas atrocidades, llegando incluso a tramar un golpe para asesinar al Gran Maestro y tomar su lugar. Sin embargo, al morir, descubrió que el Gran Maestro Sage lo había elegido desde un principio como su sucesor, pero su ambición y egoísmo destruyeron su destino. Aspros es uno de los pocos caballeros en toda la franquicia de Saint Seiya que mostró lealtad únicamente hacia sí mismo, algo que comparte con Tokisada de Reloj de la Muerte en la saga Omega. La diferencia es que, mientras Aspros alcanzó la redención antes de morir, Tokisada pereció como un traidor, sin abandonar jamás sus intrigas. Curiosidad número 16. El lazo entre Escorpio y Acuario. Cardia de Escorpio fue el mejor amigo de Degel de Acuario, una relación comparable a la que tuvieron Tenma y Alone. Esta amistad también se inspira en la clásica camaradería entre Milo de Escorpio y Camus de Acuario. Además, Cardia dependía de Degel, ya que este utilizaba su hielo para enfriar su corazón enfermo. A diferencia de Milo, Cardia era mucho más impetuoso y osado. Según Creste de Acuario, él tenía un corazón ardiente y una lengua insolente. En su enfrentamiento contra Radamantis, declaró que su uña izquierda era su favorita porque estaba más cerca de su corazón. Aunque su carácter parecía egoísta, en realidad era profundamente leal a su manera, tanto a Athena como a sus compañeros. Cardia era plenamente consciente de que no viviría mucho tiempo debido a su enfermedad cardíaca, razón por la cual entregaba todo de sí en cada batalla, sabiendo que su muerte abriría el camino hacia la victoria del santuario. La propia Sasha, reencarnación de Athena, mostró un gran afecto por él, y en su Gaiden quedó claro lo mucho que sufrió con su pérdida. Incluso se sugiere que Cardia podría haber utilizado teletransportación, ya que en su Gaiden, cuando los guerreros jaguares invaden el bar de Calvera y raptan a una joven, él aparece de repente en la entrada, como si se hubiera transportado instantáneamente. Curiosidad número 17. El Caballero de Oro, que se enfrentó al dios de la muerte. Manigoldo de Cáncer fue uno de los pocos caballeros de oro que luchó directamente contra un dios, nada menos que Thanatos. Contó con la ayuda de su maestro Sage, el antiguo gran maestro del santuario, quien también se sacrificó en esa batalla. Una de las escenas más memorables de este enfrentamiento ocurre cuando Manigoldo destruye el tablero de ajedrez en el que Hypnos y Thanatos jugaban, atacando directamente al dios de la muerte. Thanatos logra detener el puño de Manigoldo, usando solo un peón del ajedrez, demostrando su divino poder. Sin embargo, gracias al sacrificio conjunto de maestro y discípulo, el dios finalmente es sellado. Curiosidad número 18. El octavo sentido de Sísifo. Sísifo aprendió de su hermano Ilias la conexión con la naturaleza, lo que le permitió asimilar muchas de las habilidades que poseía el Caballero de Leo. Ese mismo don fue transmitido espiritualmente tanto a él como a Asmita, siendo parte del despertar del octavo sentido. No obstante, mientras Asmita logró dominarlo primero, Sísifo solo consiguió despertar ese poder después de sufrir graves heridas. Tras quedar ciego en su lucha contra el espectro Garuda, y después de que el espectro de la Esfinge le arrancara el corazón. Fue en ese instante, al borde de la muerte, cuando alcanzó el octavo sentido, y retornó para ayudar a Regulus y Sion a ejecutar la exclamación de Athena, con la cual destruyeron la puerta que llevaba a Lost Canvas en los cielos. Curiosidad número 19. Las enseñanzas del Caballero de Capricornio. En una ocasión, el Cid le dijo a Tenma una frase que marcaría su camino. Tu corazón debe ser como una espada, así jamás perderás. Es un camino largo, y ese sendero está construido sobre el valor de muchas vidas. Nunca lo olvides. Sus últimas palabras hacia Pegaso fueron igual de memorables. Ya deberías saberlo. Si un inocente corre peligro, lo protegeré, incluso si eso significa desafiar a los dioses. Puede que no seamos más que polvo, Tenma de Pegaso, pero ese es el verdadero camino que un caballero debe seguir. Curiosidad número 20. La habilidad única de Albafica. Además de su veneno, Albafica poseía una habilidad exclusiva, la manipulación de su propia sangre. Con ella era capaz de transformarla en una espesa niebla carmesí, y luego en filosos proyectiles llamados espinas rojas demoníacas.
Al lanzar estas espinas, cualquier enemigo que recibiera una herida, aunque fuese mínima, quedaba envenenado y moría en cuestión de segundos. Esta técnica fue vista únicamente en The Lost Canvas, sin precedentes en otros caballeros de Piscis. Fue tan poderosa que logró atravesar incluso las Apuris de Deep, demostrando su increíble potencial. Curiosidad número 21. Xion y su capacidad para manipular espíritus. En The Lost Canvas, Xion demuestra habilidades místicas únicas, como revivir las memorias de las armaduras simplemente al tocarlas. Además, adquiere técnicas de Hades tras entrar en contacto con la armadura de Aries. No podemos olvidar que Xion fue discípulo de Hakurei, el caballero de altar, quien era hermano de Sage, el gran maestro y antiguo caballero de Cáncer. Hakurei realizó el mismo entrenamiento que Sage, por lo que domina las técnicas de la constelación de Cáncer. Por ser discípulo de Hakurei, Xion también adquiere la habilidad Ola de los Espíritus. Esta técnica fue creada originalmente por Hakurei durante la lucha contra el dios Hypnos, y consiste en utilizar los espíritus de caballeros fallecidos de la generación anterior para formar una gigantesca esfera de almas. Cuando esta esfera entra en contacto con algo, causa un daño descomunal, capaz incluso de derrotar a un dios. Curiosidad número 22. Las habilidades desarrolladas por Asgard. Además de Gran Cuerno, la técnica secreta de los caballeros de Tauro, Asgard posee otras habilidades letales. Una de ellas es la supernova titánica, donde abandona su postura tradicional, golpea el suelo y provoca una explosión enorme que destruye todo a su alrededor. El enemigo recibe el impacto tanto de la energía como de las rocas lanzadas al aire, quedando sepultado por ellas al caer, siendo empujado directamente al centro de la explosión. La fuerza de este golpe supera al Gran Cuerno y es capaz de sobrepasar ataques fuertes, como el golpe de Cagajo. También está la destrucción titánica, una versión menor de la supernova titánica, que Asgard utiliza en su enfrentamiento contra Cortauri y Encélado. Al elevar su cosmo con el puño en alto, genera una onda de energía que mueve la Tierra, produciendo un terremoto capaz de sepultar incluso gigantes. Cuanto más cosmo invierte, mayor es la destrucción. Con la potencia del ícor de Zeus, esta técnica logró destruir el interior del monte Etna, sepultar por completo el cementerio de autómatas y servir como impulso para sellar el cuerpo de Encélado. Curiosidad número 23. La técnica secreta de Aspros. Además de Satán Imperial, Explosión Galáctica y la técnica de la otra dimensión, Aspros domina el arco Geminga. Con ella, concentra su cosmo en una mano para crear una esfera de masa oscura que atrapa al enemigo en un campo gravitacional. Este campo actúa como un poderoso imán que atrae todo hacia su centro, pulverizando armadura y células del oponente. Una vez formada la esfera, Aspros levanta ambos brazos y arroja al enemigo al suelo, destruyéndolo por completo. Según Aspros, esta técnica representa la esencia del poder de quienes nacen bajo la constelación de Géminis. Curiosidad número 24. Las habilidades secretas de Manigoldo. Mientras Máscara de Muerte de Cáncer utiliza las olas del infierno, Manigoldo emplea otras variantes de ataques, como Acubens, nombrada por la principal estrella de Cáncer, que simboliza la pinza del cangrejo. Este golpe físico concentra su cosmo en las piernas de la armadura de oro y aprieta al enemigo con suficiente fuerza como para partirlo en dos, simulando la acción de una pinza. Además, tiene las llamas demoníacas, usando fuego del infierno para incinerar las almas cercanas, alimentando el fuego que daña directamente la esencia del enemigo. Por último, la hecatombe de espíritus permite acumular las almas perdidas en la palma de la mano y transformarlas en un face de luz que genera una explosión gigante. La magnitud depende de la fuerza de las almas empleadas. Con los espíritus del Tártaro, la técnica fue capaz de arañar el rostro de Thanatos. Curiosidad número 25. La técnica desarrollada por Regulus posee poderes extraordinarios. Además de plasma relámpago y cápsula del poder, creó la corona relámpago, usada únicamente en el Giden contra Valor y Shili. Tras un entrenamiento breve, aprendió a localizar la esencia del poder de su oponente y desarrolló esta técnica para cortar esa fuente de energía, no solo atacando el cuerpo, sino el poder interno del enemigo. El golpe tiene dos variantes, una como espada y otra como explosión
emergiendo del suelo con varias pilastras, produciendo los mismos efectos sobre el enemigo. Puede ser usado tanto como ataque sorpresa como contraataque, paralizando al objetivo gracias a la electricidad concentrada. Curiosidad número 26. El poder secreto de Asmita. Además de técnicas como Khan, rendición divina, ciclo de resistencias, invocación de espíritus malignos, tesoro del cielo y Om, posee la habilidad Sello Conquistador del Mal. Con ella, inmoviliza en el suelo a todos aquellos que se oponen a Buda, ya sean armas o cuerpos. Curiosidad número 27. La técnica secreta del tigre Dogko, además de los golpes Dragón Naciente, Último Dragón y Ataque de los 100 Dragones, domina la danza de los 1000 tigres, usada solo en el Giden contra Mudan de Pardal. Con apoyo del tridente de la armadura, gira 360 grados y lanza patadas en todas direcciones, sin dar oportunidad al enemigo de esquivar. Curiosidad número 28. El poder del escorpión agresivo. Cardia maneja la aguja incandescente, distinta de la aguja escarlata, ya que se alimenta de su propia fiebre intensa y la descarga sobre su enemigo. Las marcas que reflejan la constelación de Escorpio brillan, y el cosmo de Cardia calienta el cuerpo del enemigo. Cuanto más rápido late su corazón, más aumenta la temperatura de la víctima hasta matarla. Esta técnica es suicida, pues su enfermedad cardíaca puede provocarle un paro al usarla. Existe también una variante llamada Antares incandescente. Curiosidad número 29. La habilidad única de Sísifo. A diferencia de Aiolos, que usa ataques eléctricos, Sísifo basa sus técnicas en viento. Con impulso de la luz de Quirón, quema su cosmo y crea un gigantesco torbellino dorado que se transforma en tormenta de vientos. Puede dispersarlo por todo el campo o concentrarlo en un punto, aumentando su potencia y letalidad. Esta técnica le permitió apagar las llamas de Ayacos de Garuda, quienes intentaban destruir el barco de Oricalco usado para invadir el Lost Canvas. La tormenta de Quirón, usada en Sukaiden, es similar a la tormenta nebulosa de Shun de Andrómeda, y fue empleada contra Aspros y Asgard. Curiosidad número 30. Las habilidades congelantes de Degel. Además de polvo de diamante, círculo de hielo, esquif de hielo y ejecución aurora, Degel posee habilidades únicas. Escudo de hielo, capaz de resistir ataques de varios caballeros de oro. Gran círculo de hielo, que inmoviliza y congela al enemigo, fragmentándolo si intenta moverse. Y polvo de diamante cero, que concentra aire frío en un ataque potente, usando cristales de hielo para reflejarlo y acertar múltiples veces. Todas estas técnicas aparecen solo en el Gaiden. Curiosidad número 31. Los poderes supremos de Regulus. Puede generar poderes extraordinarios, como Exclamación de Atena, prohibida por su devastador poder. Tras practicar junto a Shion y Sísifo, logró replicarla, y también crear el Clamor del Zodíaco, su técnica máxima. Invoca las imágenes de las 12 constelaciones que protegen a los Caballeros de Oro, combinando sus técnicas con las de Regulus, formando una masa de energía capaz incluso de superar a los dioses. Curiosidad número 32. ¿Quién derrota a Radamantis? En The Lost Canvas, Radamantis de Wyvern es derrotado por Cardia de Escorpio y Regulus de León. Cardia lo enfrenta con la aguja escarlata, pero su armadura protege del golpe final. Posteriormente, Regulus lo vence con el relámpago de plasma, demostrando la superioridad del Caballero de León. Curiosidad número 33. ¿Por qué se canceló The Lost Canvas? La serie fue cancelada antes de la tercera temporada, debido a las bajas ventas de los DVDs de temporadas anteriores. Este fue el motivo por el cual TMS decidió suspender la serie. Y así terminamos este recorrido por los secretos y habilidades más impresionantes de los caballeros de The Lost Canvas. Cada técnica y poder refleja no solo su fuerza, sino también la profundidad de su entrenamiento y legado. Si te fascinó todo esto, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando el universo de Saint Seiya.